Hola, hola, bienvenidos a la Mesa Central, este programa en el que les queremos llevar los temas de la semana. Saludo a Daniel Rivera, Hola, nuestro editor general, a Juan Diego Ortiz, nuestro editor de Metro, y esta semana arrancamos con dos buenas noticias. Estas no son las que vamos a analizar. Una de las buenas noticias es el tremendo triunfo del Atlético Nacional sobre el Nacional de Uruguay. Nacional de Uruguay. Jugó espectacular el Nacional, con el perdón de los hinchas del rojo, aunque no, tú pero ¿por qué perdón? No hay problema. Vos aceptás que jugaron muy bien. No, yo no veo eso, es que yo solamente soy hincha del Medellín, nada más. O sea, vos no sos de esa gente que es hincha del fútbol. Por ejemplo, Luzma es hincha de yo Nacional, si Medellín pero ve estuviera todo. en la Copa Libertadores, de pronto hasta lo veía. Pero bueno, así son. La segunda buena noticia es que viene Semana Santa. Entonces, en la sección de Metro prepararon un gran informe sobre... Para los que podemos ir a pasear en Semana Santa, porque hay gente que le toca que trabajar. va a estar crucificada en Semana Santa. Pero esa gente con el wifi puede trabajar en cualquier finquita. No, Luz, más que esta semana... Es decir, estás pidiendo que te invite a la... vamos a trabajar, hacemos con mis tías, con mis tías una sala de redacción. Se nos llegó la reunión con las tías. No, está viendo por ahí una finquita en el suroeste también. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Algo nos inventamos. Bueno, la noticia es que a él le toca trabajar, pero la otra noticia es la gente... hay un trabajo de turismo para la Semana Santa en los pueblos de Antioquia, ¿no? Como interesante. Sí, Luzma, la Oficina de Turismo de Antioquia vio que había un descenso en las cifras de ocupación hotelera en Semana Santa, específicamente en Antioquia, porque se priorizan los turistas de afuera, sobre todo ir a Popayán o a Mompox, que son Semanas Santas muy famosas. Pero la de Santa Fe de Antioquia también, ¿no? Eso, entonces lo que hicieron fue eso, buscar como cuáles son las mejores Semanas Santas de los pueblos de Antioquia y fortalecer la oferta de esos pueblos. Hicieron hasta una procesión en la Alpujarra esta semana mostrando cada una de los grupos y de las reliquias. Llevaron una de casi 400 años de Santa Fe de Antioquia, que es de María Magdalena, que trajeron en los años 1600, ahí sí funciona, y que es uno de los atractivos principales de Semana Santa en Santa Fe. Pero también está San Jerónimo, Amagá, Barbosa, San Pedro de los Milagros. Hay 20 pueblos San Pedro que están de los promocionando. Milagros, que tiene como basílica. La Pietà, la escultura de la Pietà, la réplica es la tercera mejor del mundo, es como se dice. Es decir, si usted no ha hecho programa para Semana Santa, pues bienvenido a mirar en El Colombiano las propuestas que hacen de la temporada. Y vamos con nuestro primer tema. Oiga, y una noticia que pasó más o menos ahí medio desapercibida esta semana fue el mensaje que escribió el ex canciller Álvaro Leiva sobre Gustavo Petro, creo yo. Más o menos dijo que Gustavo Petro metía droga y tomaba mucho alcohol. ¿Cómo fue el trino? Él empieza hablando pues de Gómez Hurtado y dice que Gómez Hurtado lo alababa mucho a él. Es que es un mensaje muy largo. Es más largo pues que una tusa. Pero entonces la cosa es que él dice que Álvaro Hurtado lo alababa por eso a Álvaro Gómez. Y entonces dice: por ello me pregunto con suma preocupación sobre los efectos dañinos de los estupefacientes y el alcohol, tratándose de la persona que lidera la cima del Estado y de algún estrechísimo colaborador suyo. Bueno, si alguien creía que él se estaba refiriendo solo a Armando Benedetti, no, pues se refiere. ¿Quién dirige la cima del Estado? El presidente de la República. Su estrechísimo colaborador, Armando Benedetti, que se ha declarado siempre que está en plan de rehabilitación. Entonces, Luzma, y ya Álvaro Leiva le había dicho drogadicto a Benedetti. Uh-huh. Ahí la gran pregunta es, ¿eso es malo o no es malo? Es decir, obviamente pues nadie quiere que una persona que consuma estupefacientes, no sabemos el grado de adicción que está diciendo, pero no es la primera persona que se lo dice. Ya lo había dicho Armando Benedetti en unos audios, ya se lo había dicho María Jimena Duzán, que como sabemos había sido una persona cercana a Gustavo Petro y que le cuentan todos, sabemos de sus múltiples pérdidas, sabemos, es decir, en qué medida, a mí particularmente pues no me parece bien que esté comandando el Estado colombiano alguien que tenga estas adicciones. Por supuesto, cualquiera puede tomar unos tragos, cualquiera puede hacer con su vida personal lo que quiera. El problema es cuando esto interfiere con su trabajo. Creo que vos ponías esta semana en un consejo de redacción la
que teníamos aquí interno, el ejemplo de que cualquier empleado que llegue borracho a trabajar no dura, ese día lo echan. Pues exactamente, porque no está en su mejor condición para ofrecerle al empleador, en este caso al pueblo colombiano, sus servicios. Fíjense, por ejemplo, en el problema en que nos metió Gustavo Petro, trinando a las 3:30 de la mañana contra Estados Unidos. ¿Cuál fue el problema? Que ahora, hoy todavía, estamos nosotros trayendo con plata de los colombianos a los deportados de Estados Unidos. Como se puso tan bravo, entonces, y le pareció tan indigno, entonces ahora Colombia le toca traer, eso hasta detrimento puede ser, porque hasta ese momento eso no era un gasto que tuviéramos, con el cual tuviéramos que correr, y decidió Gustavo Petro, en medio de alguna fiesta a las 3:30 de la mañana, que teníamos que hacerlo. Entonces, digamos, ese me parece un tema supremamente delicado sobre el que no hay nada que hacer, porque como Gustavo Petro es especialista en victimizarse, si la gente empieza a atacarlo y empieza a decirle que no puede ser, que no es funcional para ese cargo, pues entonces le damos la oportunidad que se victimice y que termine atándose más al poder. Y además que entonces hay que dejarlo terminar, hay que dejarlo terminar. Es nuestro hombre en el poder, con circunstancias especiales, al que hay que dejar terminar que gobierne. Lo que pasa es que pese además a esos señalamientos que hace gente del gobierno, que estuvo en el gobierno, como Álvaro Leiva, que hizo en su momento Benedetti, que hizo María Jimena Duzán, la presidencia mantiene el silencio. Es como lo que pasó con Panamá, cuando sale ese video del presidente de la mano con una mujer caminando por Ciudad de Panamá. Hay hermetismo total desde la Casa de Nariño, es decir, él no se ocupa de darle explicaciones a la opinión pública, es decir, a su jefe natural que son los colombianos, de si eso es cierto o no. Entonces todo esto queda dentro de el espectro de chisme o información sin confirmar, lo que hace mucho más, digamos, delicado el tratamiento, y es una manera también de silenciar la disputa porque pública. Aquí siempre se habla que son temas del resorte personal del gobernante, y nosotros también queremos ser respetuosos, pero ¿hasta dónde el resorte personal del gobernante termina afectando el ejercicio de la presidencia y el manejo de un Estado como este, que es muy complejo? Ese es el punto, ese es el debate claro. ¿Cuál es esa frontera entre la esfera privada y cómo termina afectando sus funciones públicas? Que lo hemos visto porque muchas veces a la medianoche sale con unos poemas en los que ataca a todo el mundo. Un jefe de Estado que debe significar la unión termina atacando a todo el mundo. En medio no sabemos si de una situación anómala de su conciencia. Lo que pasa es que lo que nos hace pensar es que primero son textos enrevesados, difíciles, donde él le da por atacar a todo el mundo, y entonces uno ve esos textos y después traspapela eso con todas estas declaraciones y dice, ¿será que es que el presidente hace esto en condiciones no de sobriedad? Ahora, y ya como un poquito cerrando el capítulo de Petro y sus presuntas adicciones, me llama la atención es Álvaro Leiva. Qué personaje tan nefasto. Es decir, realmente yo creo que mucha gente no le paró bolas al tema, es por no hacerle el juego a Álvaro Leiva. Álvaro Leiva es que es casi chistoso, tiene 80 años de estar exprimiendo al Estado colombiano, de haber estado en el Estado colombiano en todos los gobiernos. El otro día hacíamos un perfil de él diciendo que parecía un chiste, que él decía, déjennos gobernar, decía él, a sus casi 80 años, déjennos gobernar. Y después par por todos los gobiernos. Por todos los gobiernos, toda la vida ha estado en el Estado y él diciendo, déjennos gobernar. Y cuando déjennos gobernar, el problema de Leiva es que lo sacaron de la Cancillería y le quitaron él estaba disfrutando de esa burocracia de una manera impresionante. Sus hermanas viajaban de cuenta del Estado. El señor Zorro, ¿se acuerdan? El ministro de Cultura era su cuñado, y entonces armaron una cofradía donde consideraban que era la oligarquía colombiana. Ellos eran los monarcas de este país y ellos gastaban de cuenta del erario público, y él ponía de cónsul en un sitio a un amigo de su hijo y ponía otro cónsul, es decir, lo convirtió en una microempresa familiar en la Cancillería. Por eso cuando empezaron a decir cuando lo sacaron, él empezó a decir que todo se iba a desbaratar. Es decir, no, y realmente criticó muy duramente a Laura Sarabia. ¿Qué personaje tan nefasto? No sé, Santiago, si sobre este tema tenías algo que anotar.
Luz María, pues Leiva, que como ustedes lo dicen, es un personaje muy contradictorio, que ha estado siempre además muy cercano pues a grupos armados ilegales, según él haciendo intermediaciones. Apareció su nombre en los computadores de Raúl Reyes luego de los bombardeos, procesos que la Corte Suprema pues desestimó en su momento por la forma en la que se encontró esa evidencia, pero le tenían un alias incluso. Y no es el primer trino, ¿no? Recuerden que él había puesto un trino anterior, otro trino también enrevesado, que no se entiende bien, en donde le hace una alerta al presidente por el factor M19. Dice que él había advertido en su momento lo que iba a pasar con el Palacio de Justicia y que siente que podría pasar lo mismo en este momento por el discurso con tono violento del presidente. Pero sí, nadie entiende lo que está queriendo Leiva, que no salió bien del gobierno luego de que lo inhabilitaron por parte de la Procuraduría. Claro, por lo de los pasaportes. Muy difícil. Por lo de los pasaportes, que además nos puede costar a los colombianos. La demanda iba a ser de 197 mil millones de pesos. Él simplemente, por hacerle la vuelta a Gustavo Petro, que ya quería cambiar de empresa de pasaportes, entonces iba a terminar metiéndonos a todos los colombianos en un pleito que nos iba a costar un dineral cuando el país no está, porque no es el primer pleito. Simplemente para cerrar, es que no entiende uno cómo Álvaro Leiva ha sobrevivido. Debe ser porque es un lagarto de talla mundial. Entonces ha tenido unos escándalos, por ejemplo, lo detuvieron en un tema de plutonio en Alemania, que detuvieron a un señor Justiniano. Leiva estaba por ahí en el camino, tráfico de plutonio, que él pues no terminó enredado ahí del todo, pero siempre se mencionó su nombre como parte de la empresa que estaba traficando plutonio. Acuérdense que Leiva fue el que convenció a Juan Manuel Santos de hacer un complot contra Ernesto Samper, y fue y se reunió en ese momento con Carlos Castaño, se reunió con Tiro Fijo, iba a poner a todos los grupos armados en contra de en ese momento Ernesto Samper, que estaba de presidente. Y también su nombre apareció en uno de los cheques de los capos del cartel de Cali. Es decir, es un personaje sin escrúpulos. Y en este mismo gobierno, acuérdate que nosotros entrevistamos a Roberto Vidal, que era el expresidente de la Justicia Especial para la Paz, y él mismo nos dijo cómo Leiva estaba intrigando para meter paramilitares a la JEP por un lado, y por el otro para dinamitar la JEP por dentro, porque no le querían hacer caso a su protegido alias Macaco. Increíble que Gustavo Petro, que llegó con el ánimo de cambiar, hubiera tenido tanto tiempo a su lado a un personaje que representa lo peor. Es decir, si hay algo que represente lo peor de la clase tradicional y política de este país, es Álvaro Leiva. Quizá usted está viendo este pedacito de Mesa Central en Instagram o en Facebook o en X, o lo que conocemos también como Twitter. Pues tenemos el capítulo completo analizando la realidad del país en YouTube. ¿Cómo nos encuentra? El Colombiano, o Periódico El Colombiano, o El Colombiano Video. Nos encuentra, nos sigue, activa la campanita para que no se pierda Mesa Central, los editoriales y el contenido que hacen el equipo de video y los editores del Colombiano. Y si no lo encuentra, busca Mesa Central El Colombiano. También, exactamente. Bueno, entonces, otra historia es la de los aviones suecos, Santiago, que decidimos, el presidente Gustavo Petro anunció que le vamos a comprar los aviones de guerra a los suecos, que me llama la atención. Ya habíamos tenido unos aviones brasileros, unos tucanos, hace como unos 10 años, con unos problemas con Juan Manuel Santos, que finalmente los compró, pero él realmente me parece la tapa de la incoherencia. Es decir, el presidente Gustavo Petro, tenemos filas largas de gente por pago, porque no hay medicamentos, porque no le han pagado a las EPS, porque no hay plata para la salud, y nos vamos a comprar aviones de guerra. Entonces, si eso fuera otro presidente, pues entonces uno diría, lógico, pues, digamos, ni lógico, no tendría ninguna lógica contra ningún presidente. Pero en el caso de Gustavo Petro, que se la pasa abogando por lo social, que se dice que se pone la capa del salvador de los pobres, ahora él es el que va a comprar los aviones de guerra, y que dice que la paz y que la paz total, y que, es decir,
es incoherente desde todo punto de vista, pero vamos a analizar ¿Qué le diría el caso. el senador Petro al presidente Petro por la compra de los aviones Gripen? ¿Qué le dijo? Aquí se lo tengo. Lo cita Santi justamente en el texto que publica este 4 de abril. Dice, él trinó en contra de Iván Duque en 2021. La compra de aviones en una crisis como la que vivimos es el máximo grado de irresponsabilidad de un gobernante. No entiendo un país que pueda aplaudir que no se usen los recursos para salvar la vida y en cambio sí en instrumentos para bombardear niños. Ve a Petro hablando de la reforma a la salud 4 años antes. No, anotemos ahí que además en ese momento todos había acceso a la salud y a los medicamentos. Es decir, en ese momento realmente no había ninguna crisis manifiesta distinta a la que él armó. Al COVID, sí, era el año de la pandemia. Sí. Pero igual. Entonces, Santi, ¿cómo es su historia que usted publicó hoy? Una buena historia en la que dice la historia detrás de la millonaria negociación de los aviones suecos. Cuéntenos un poco de ella. Pues, Luz María, quizás lo más relevante de la historia de esta firma, de este acuerdo con la empresa Saab, es la presencia de Marcus Wallenberg en la Casa de Nariño, porque estaba el CEO de Saab, que es la empresa Pero pues militar contemos quién sueca. es Marcus Wallenberg. Es un súper ultra tetramillonario de Suecia, ¿no? Sí, pero Wallenberg es el representante de la quinta generación de los Wallenberg en Suecia, que pues son más o menos dueños de todas las multinacionales suecas, que son pues enormes, unas compañías de un poder global muy importante, como AstraZeneca, como Electrolux, pues Ericsson, como Saab, Ericsson, Atlas Copco. Epiroc, exactamente. Hay más de 15 empresas en ese portafolio. Incluida de la AstraZeneca que Petro criticó cuando en el COVID. Por la vacuna. Sí, él decía que ahí había corrupción, pero bueno, ya ahora de presidente estamos con otro uniforme. Wallenberg aparece en la foto en la que pues la Casa de Nariño anuncia que hay este acuerdo, que se cierra este acuerdo con la empresa Saab para la compra de los aviones suecos. Son los Gripen. Y pues estos aviones, nosotros lo que revelamos es la historia de la negociación en su momento cuando le habían ofrecido al gobierno el paquete de 16 aviones. 16 aviones, cada uno entre 110 y 120 millones de dólares y con un costo 1.900 millones de dólares para 16 aviones suecos y con un costo en implementaciones, adecuaciones a 30 años por 2.500 millones de dólares. Es decir, en total 2.500 o se suman los 1.700 y los 2.500. No, en total a 30 años los suecos ofrecieron una oferta, pues un costo de 2.500 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de más de 10 billones de pesos, pueden ser 10 o 12 billones de pesos, cuando recuerden ustedes que hace el año pasado, cuando empezaron a sacar la mano Sura, Colsanitas y Confenalco, mandaron una carta al presidente diciéndole, presidente, por favor, paguen los 2 billones de pesos para poder sobrevivir. Es decir, eran 2 billones contra 10 billones para seguir con nuestra historia de qué hacemos comprando los aviones de guerra. Yo sé que hay muchas explicaciones de por qué necesitan o quieren unos aviones de guerra, pero yo creo que precisamente ahí es donde se necesita un carácter de un presidente que diga, no, en este momento cuando la salud está en crisis, pues toca salvarla, porque en realidad la salud puede ser sostenible si se salva la deuda atrasada. El problema que carga hoy la salud es la deuda atrasada, pero además es que el problema de seguridad del país se pudo haber evitado sin darles tanta gabela a las disidencias, al ELN, a todos estos grupos armados. Bueno, esa es otra historia, pero estos aviones no son precisamente para las disidencias, sino para... Entonces, Santiago, vino este señor, no nos habíamos enterado que estuvo en la Casa de Nariño y eso es lo que usted cuenta, ¿no? Sí. Y aquí la historia, Luz María, es entender pues cómo es que el presidente decide que debe ser con los suecos, porque en la negociación también estuvieron los Rafale de Francia. El presidente estuvo el año pasado en París y el presidente se ha mostrado muy cercano a Emmanuel Macron. Nosotros sabemos que pues el gobierno francés también trató de hacer esa intermediación con esa visita del presidente. Y antes de que llegara Trump a la Casa Blanca por segunda vez, incluso los Estados Unidos ofrecieron un precio especial por unos F-16 de segunda, pero que podían funcionar para las necesidades de Colombia. En fin, el presidente anuncia que firma con los suecos y recibe la carta de intención de esta empresa sueca. Fíjese que me llama la atención, es que me acuerdo, Rafael, recuerde la historia de la visita
él seguramente, Petro, hizo varias visitas a Francia con la excusa de comprar los aviones Rafael. Pero recuerden la de junio de 2023. Fue el primer momento en que Gustavo Petro se perdió. ¿Cuándo se perdió? Sí. Cuando se perdió, el avión tenía que venir de vuelta un viernes, todos los periodistas esperando, no tenían ni dónde dormir, les tocó quedarse 2 días esperando porque Gustavo Petro desapareció de la faz del planeta. El embajador no tenía razón, en teoría era porque había cuadrado una reunión con la empresa que vende los Rafael y tampoco llegó a esa reunión. Y entonces ahora pues no sé si será parte de esa la historia de por qué finalmente no se decidió por esos aviones de Francia. Porque pero no llegó a la reunión. Conectando con otra de las historias de esta emisión, pues en realidad desde 2023 es que Gustavo Petro se está perdiendo y tenía una cita con una empresa francesa y nunca llegó a ella. Pero Santiago, usted dice al final que se firmó una carta de intención. Es que ha salido la información porque teníamos antes un COMPES, que es lo que se necesita para poder comprar una cosa tan grande como esta, una inversión tan grande. Pero ese COMPES que lo había firmado Iván Duque, lo dejaron vencer en este gobierno, es decir, ese COMPES tenía un tiempo, una vigencia como hasta el 2022, se venció. Entonces ahora lo que dice alguien, decían algunos entendidos, es que realmente lo que anunció el presidente Gustavo Petro pues todavía es apenas un cuentazo, por decirlo de alguna manera, porque no hay COMPES, sin COMPES el CONFIS no pueden pues todas las instituciones del Estado decir hay esa plata, y menos ahora con esta déficit fiscal tan grande, con este hueco fiscal que tenemos tan grande. Pues entonces no sé, Santiago, usted ¿qué sabe del tema? ¿Es un cuento, pues digamos, o por lo menos todavía le falta mucho camino por recorrer a este negocio, o cuál es la precisión ahí? Pues María, el COMPES del gobierno anterior, del gobierno Duque, lo habían dejado aprobado por 9 billones de pesos, pero como usted dice, ese COMPES se venció y el gobierno tendría que hacer otro COMPES para poder aprobar los recursos con los que va a comprar los aviones. De eso no hay detalles. Sí es verdad que lo que dijo el presidente y la Casa de Nariño es que acepta la carta de intención y pues con el CEO de la compañía y con el dueño del grupo Wallenberg llegan a presidencia para firmar ese acuerdo, pero todavía no sabemos cómo lo van a pagar, si es a través de un COMPES. Lo que a nosotros nos dijo una alta fuente de presidencia es que parte de ese pago va a ser pues con vigencias futuras y seguramente con deuda, que el presidente además pues ha cuestionado la deuda en la que se encuentra el gobierno, producto, dice él, de la deuda que dejó el gobierno anterior, pero no hay más detalles. Exacto, parece que todo va a ser por deuda, es decir, que la misma empresa, el mismo señor sueco que vino, va a hacerle un crédito a Colombia. Entonces vamos a estar, no solamente vamos a comprar los aviones, sino que vamos a pagar intereses sobre esos aviones. Y el tema de la deuda, es decir, Gustavo Petro ha cabalgado sobre ese caballito, pero en realidad si uno ve las gráficas, se ha disparado la deuda es durante el gobierno de Gustavo Petro, entre otras cosas porque ha renegociado deuda y ha tenido, y entre otras cosas porque el problema fiscal, esta semana hablábamos con José Manuel Restrepo, él es ministro, el cráter fiscal que ha abierto el gobierno es de tal magnitud, 50 billones de pesos, que las calificadoras de riesgo ya no nos creen tanto, nos pusieron tarjeta amarilla. Cuando no le ponen tarjeta amarilla, el crédito le vale más. Es decir, Colombia antes iba y pedía prestado 100 pesos y le cobraban de intereses, diga usted, no, esto no es real, le podían cobrar 2 o 3 pesos. Ahora va y le cobran 5 o 10 porque ya se volvió más desconfiable. Y es más difícil Entonces, que le presten. en esa medida la deuda también ha aumentado. Pero bueno, esta es la historia de los aviones. Dos datos adicionales, que justo horas antes de que se anunciara la negociación o el principio de acuerdo con el gobierno sueco, se lanzó la Feria Aérea de Río Negro, el gran invitado de Suecia. Justamente con estos Gripen, vienen los Gripen. Les preguntamos a la embajada si iban a traerlos, todavía no se había cerrado la negociación y es muy probable que los aviones Gripen se puedan ver en la revista aérea, del 9 al 13 de julio. Bueno, para que se vayan programando para ir a ver los nuevos aviones. A la gente le gusta mucho ir a eso. Sí, y otros
Dos datos, Santi, antes de que termine, es que dio Jairo Libreros que me parecieron importantes, y es estos aviones suecos los compró también, los Gripen los compró también el gobierno de Dilma Rousseff en Brasil, después de que Nicolás Maduro compró los Sukhoi rusos. Como la frontera de Suecia y Rusia es altamente disputada en este momento más, entonces ese fue como la contra tecnológica de los suecos, los aviones Gripen, y por eso Dilma Rousseff los compró acá en Latinoamérica cuando el gobierno de Maduro compró los Sukhoi rusos. Además, dijo otro dato sobre la autonomía de vuelo: $8.000 vale una hora de vuelo en los Gripen, 12.000 en los F-16 y 70.000 en los Rafael franceses. Sí, son más baratos. Son más baratos. O sea, ese es un argumento. Santi, ibas a decir algo. Sí, los tiene también Indonesia y los tiene esas militares, pero no, es que nosotros pues estuvimos en Estocolmo y visitamos una de las sedes de Saab, y también nos dimos cuenta de que pues el actual embajador de Colombia en Suecia, que es Guillermo Reyes, pues evidentemente es muy cercano, es parte de su trabajo hacer el relacionamiento con todas estas compañías y con los actores políticos, pero sí sería muy importante saber en detalle cómo se llegó a esta decisión, porque en ese artículo nosotros contamos la historia de la visita del presidente a Estocolmo en junio del año pasado. Recuerde que ahí hubo también unas historias sobre la llegada anticipada de la primera dama y pues todo el lobby del embajador para conseguir una visita al presidente con el rey, y hay muy poca transparencia alrededor de cómo se toma esta decisión. Debería ser más claro el gobierno sobre cuáles fueron los elementos para escoger a los A. Pues ese dato que usted da es realmente preocupante, que sea Guillermo Reyes el que esté embajador allá. Recuerden ustedes que Guillermo Reyes fue el ministro de Transporte, rodeado de mucha polémica, entre otras cosas, por plagios que ha cometido. Su tesis de pregrado fue plagiada, en fin, y siempre ha estado como un poquito turbio la lectura de este personaje. Y Estados Unidos creo que está protestando y están poniendo los puntos sobre las IES, porque esta empresa está siendo investigada por varios casos de corrupción en Brasil. Esos aviones de Brasil parece que la mitad no están funcionando todavía. No, y que además todo el proceso de destitución judicial pues de Dilma Rousseff empezó por la compra de estos aviones. Exactamente. Y también esta empresa tiene líos en República Checa, en Sudáfrica y en Hungría. Entonces, digamos, otro capítulo medio enrarecido. Extrañamente, Gustavo Petro estaba muy decidido por los Rafaeles, muy abrazado con Macron, muy parces, pero que hayan cambiado de esta manera, algo debe haber en esa historia. Y volver a decir, lo de Gustavo Petro es carreta. ¿Cómo así? Que habla de paz, que habla de los pobres y se va a gastar 12 o 14 billones de pesos en unos aviones de guerra. Oiga, qué andanada contra Antioquia. Esta semana, el domingo, hubo una marcha muy peculiar en un sentido que no fue tan anunciada, es decir, fue como muy intempestiva la convocatoria sobre la marcha. De repente que marchemos por el orgullo paisa, y hubo mucha gente. En realidad a mí me dicen que había gente desde la playa por toda la avenida oriental y bajaba por San Juan. Pues yo no sé si estaban muy aglomerados o estaban muy dispersos, abiertos, pues no sé. Lo cierto es que es verdad que fue anunciada casi que viernes, sábado, y el domingo pues se convocó, ya llegó la gente, pese a que el domingo estaba como oscurito el día. Pero yo no sé si tiene que ver porque de repente ha habido una andanada contra Antioquia de parte del gobierno nacional. Como el gobierno nacional está armando muchos como su aparato de propaganda, con sus bodegas, con RTBC, con el tweet, el trino, la cuenta de X del presidente Gustavo Petro, que tiene ya 8 millones de seguidores, pues entonces tienen ahí su aparato de propaganda y se dedicaron a pegarle a Antioquia por un lado y por el otro, ¿no, Juan? Y no sé si usted vio el tema de este analista de RTBC diciendo que la Cultura Metro más o menos era la oficina, es decir, los narcos
eran ahí con una persona al lado de la Cultura Metro para que la gente deporte increíble, bien. como un circuito cerrado de televisión para hacer cumplir las normas en el metro. No, es súper lamentable pues el comentario que dijo que la Cultura Metro, el cumplimiento de las normas dentro del sistema masivo de transporte dependía de los ilegales, como si ellos estuvieran ahí en los vagones reprendiendo al que como come más o menos, chitos y destapa una gaseosa. Sí, que el que coma chitos le pegan una palmada en la mano y el que haga algo peor de pronto hasta un balazo. Es la idea que tenía ese señor. Además, unas conclusiones, pues, además de irresponsables, apresuradas, que fue que un amigo sociólogo le dijo, y entonces él estuvo una semana acá en Medellín y concluyó eso. Increíble la capacidad de análisis. Y esa poca capacidad de análisis, pero además esa cosa de que ven un sistema ordenado, un sistema que funciona muy bien y lo ataca porque funciona bien. Sí, que solamente pues puede ser que detrás esté la criminalidad, porque miedo. Si no funciona. No, solo les gusta el caos, solo les gusta el caos, pero lo más patético es que ahí estaba el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y yo en realidad no vi, pero me dijeron que él no dijo ni mu, no defendió al metro, no defendió la cultura metro, sino que le parecía pues lo máximo, porque ahí va, porque hay otras cosas, ha habido otros ataques esta semana, las semanas la semana pasada, el miércoles que el presidente estuvo en Urabá, habló de Puerto Antioquia, obviamente pues él tiene ya la pelea casada con el gobernador Rendón, le dijo que él no iba porque era el gobernador de los blancos y que él era el presidente más de los pobres. Sí, que Petro le dice que es que el gobernador no quiso acompañarme, que porque a él solo le gustan los blanquitos y pues como si él fuera... Que él es del pueblo y Andrés Julián del poblado. Que él del pueblo. Sí. Lo complicado ahí que fue cuando Andrés Julián vive en Río Negro y Petro vive en Santana, en Chía, donde viven solo los multimillonarios de Bogotá. Lo que habló ahí fue la licencia de la ANLA sobre Puerto Antioquia, que como sabemos y como hemos documentado en el periódico este semestre, ha estado bien álgido el tema por la suspensión provisional de la instalación de las torres de energía de parte de Corpuraba. Esa es una licencia que estaba solamente en un predio, pero la gran licencia es de la ANLA y lo menciona ahí, y además con la cercanía de la operación del puerto. Como quien vive con la envidia a flor de piel, porque el gobernador hace un par de semanas hizo un video como diciendo qué alegría, que ya está este viaducto, qué bueno, esto va avanzando, vamos lográndolo. Porque se espera que para mitad de año eso ya esté muy avanzado. Y entonces no les gusta ni el metro, que funciona muy bien, ni les gusta tampoco Puerto Antioquia, que va a ser un polo de desarrollo para Antioquia. Porque no es un proyecto de ellos ni que hicieron ellos. Entonces y que ni hablar pues de las vías 4G, el túnel del Toyo, que todos los proyectos que hablamos son proyectos nacionales, incluido el metro, porque el metro ha sido como la gran escuela para que las otras ciudades emulen los sistemas masivos. Y a eso se suma los comentarios en RTBC en contra de dirigentes de Antioquia, en contra de la dirigencia antioqueña. Y también Daniel Mendoza, ¿se acuerdan? Este señor que hizo el documental en contra de Álvaro Uribe, que se llama El Matarife. Sí, Matarife. Salió a anunciar también un video contra la clase dirigente antioqueña. No, dijo que se llama, es que Medellín es de ellos, ¿no? Y que estaba grabando acá y bueno, en fin, todos unos disparates de que supuestamente estaba siendo intimidado y que se iba a alejar de las redes sociales. Que además hay que recordar que él vino acá en campaña a la alcaldía y prometió hacer un documental en contra de Federico Gutiérrez y lo recibieron los de la alcaldía. Lo recibió la esposa de Daniel Quintero, el candidato de Daniel Quintero lo recibieron con fiesta y todo, como hacían ellos los videos, que hacían mucha fiesta, lo hacían en cuadro cerrado y hacían creer pues que era una gran celebración. Lo recibieron, entonces, ahí que estamos viendo, ahí está Daniel Mendoza, está Holman Morris desde RTBC y está Daniel Quintero armando una trinca. Yo considero, yo interpreto que podría ser una trinca en favor de la candidatura de Daniel Quintero a la presidencia, porque ellos Daniel Quintero necesita quemar, como se acuerdan ustedes que en las otras candidaturas, en las otras campañas quemaron a Alejandro Gaviria, a Fajardo, hasta Rodolfo Hernández lo quemaron, pues entonces necesitan quemar a Antioquia para que Daniel Quintero tenga su espacio libre para caminar, porque él sabe que aquí en Antioquia no tiene mayor entrada. Luzma, pues es que acordate que cuando Daniel Quintero era alcalde de Medellín se le dieron contratos
a el hermano de Holman, que era como el representante legal de una ONG que se llamaba la Federación Internacional de los Pueblos, FIPU. Solo entre 2021 y 2022, en un año, le dieron más o menos 180 millones de pesos en contratos por Telemedellín. Y después, cuando Holman llega a RTBC, pues ¿qué pasa? Que aparecen con contratos Denison Mendoza, que fue gerente de Telemedellín, Juan José Aus, que fue secretario de Comunicaciones. De Quintero, y hay alguien más en este momento. La presentadora de RTBC. La periodista. Catalina Botero, que según unas fotografías que publicaron esta semana, sería la novia de Esteban Restrepo. Entonces, digamos que ahí han armado una trinca electoral. Y a ellos podría uno sumar, no sé, a Mauri Chamorro, que se acuerdan que era el estratega de Quintero, pues también está trabajando en la casa cerca de Gustavo Petro. Entonces uno ve que a veces hay unos trinos de Gustavo Petro apoyando toda esa trinca. Yo no sé si es que le han capturado o si su cuenta de X la tienen muchas personas. Yo supongo que Holman Morris tiene acceso a la cuenta de X de Gustavo Petro. Entonces ellos precisamente entre todos estarían armando esta estrategia para abrirle el camino, para allanarle el camino a Daniel Quintero, y todo pues pasaba por el ataque a Antioquia. Entonces un poco esto nos sirve para ver y reflexionar, porque no son solo esos. Después salió un pelado que trabajó con la congresista del Pacto Histórico, Susana Boreal. Trabajó en su campaña y todo, y salió diciendo que es que lo habían apresado en los calabozos del metro, cuando el metro no tiene calabozos. Es decir, así como se acuerdan cuando en el estallido social dijeron que en el éxito de Cáliz que había unos asesinos, pues aquí también empiezan a inventarse historias y mentiras para tratar de posicionar una idea, porque lo que saben ellos es el modus operandi. Pero bueno, esperemos a ver. Antioquia sigue feliz con su metro, seguimos felices con ese puerto Antioquia. Va a ser la locura, le va a dar desarrollo a Urabá y nos va a dar desarrollo a todos los antioqueños, y ojalá esté pronto en funcionamiento. Se espera que... Sí, mitad de año llegue el primer barco. Y esperamos que los comentarios de Gustavo Petro no lo afecten para nada. Y un punto que nos faltó, Luzma, fue después de lo del embargo de las cuentas a la Nación, que en pleno Consejo de Ministros el presidente le pidió al Ministerio de Minas una intervención o por lo menos una inspección a EPM. ¿Qué tal? Y al otro día salió de manera se nos había olvidado ese pequeño detalle, se nos había olvidado ese pequeño detalle. Y otro detalle que enlaza con... Pero todo fue porque EPM dijo que le pidió al gobierno que pagara la opción tarifaria de Afinia. SENS, que es la filial en el norte de Santander por la que embargaron las cuentas de la Nación. SENS fue. Sí, esa fue la filial. Y esta semana hubo desarrollo de eso porque el congresista Juan Espinal, antioqueño, le presentó un derecho de petición al Ministerio de Minas, al ministro Palma, para que dijera los argumentos de la supuesta inspección que iban a hacer, y todavía no se ha respondido. La Procuraduría le dio 5 días para que respondiera. Exacto, porque entonces el asunto fue que como se denunció ya pues ante las autoridades que el gobierno tenía que pagar y no estaba pagando la opción tarifaria, entonces incluso Federico Gutiérrez, el alcalde, salió a decir que con todas las empresas iban a hacer lo mismo, no solo con la de Santander. Entonces la respuesta del gobierno fue como lanzarle su policía política, que es la superintendencia, a decirle vamos a inspeccionar a EPM, le vamos a buscar, y eso pues también... En vez de responder por las deudas que tiene. Pero bueno, esa es la historia. Desde el gobierno nacional crean narrativas falsas contra Antioquia, porque Petro no perdona que Antioquia no haya votado por él, y pues tiene ahora entre su baraja de candidatos a Daniel Quintero, y todo eso les tratan de que les sirva para las elecciones de 2026. Bueno, y hasta aquí nuestros temas de hoy. Nos alargamos un poquito, pero bueno, es que nos estamos entreteniendo mucho conversando. Desearles que empiecen a preparar su Semana Santa, cómo va a ser ese descanso, cómo va a ser ese goce, cómo van a ser esos amigos, esa familia, y nos vemos la próxima desde aquí, desde el periódico El Colombiano. Está su mesa central con Juan Diego, Daniel y Luz María.